los anticonceptivos orales, pues hay una parte que tienen una dosis estrogénica y el resto es ácido fólico. Por eso mismo, porque se necesita tenerlo, porque es una medida de que también, a pesar de que el tratamiento que se está consumiendo es evitar un embarazo, como hay posibilidad de fallo, de que no funcione la anticoncepción, entonces por lo menos se le está otorgando por cada ciclo de anticonceptivos orales que consume una mujer, está consumiendo una dosificación de ácido fólico, ¿verdad? Entonces, la estrategia que se usa para reducir esto. Entonces, las estadísticas tienen que estar muy vinculadas a la nutrición de la población, ¿verdad? Porque obviamente los defectos del tubo neural tendrían que ser prevenibles desde el punto de vista nutricional. Y en nuestra Guatemala, que padecemos de eso, ¿verdad? De desnutrición, entonces sabemos nosotros que es desagradable. Pues nosotros tenemos un sistema de flujo de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo está en continua producción. Como les digo, me voy a centrar en hidrocefalia, mielomeningocele, meningocele, su drive más sobre defectos del tubo neural, pero obviamente no me da tiempo a mí de escribir todos. Entonces me centro en los que principalmente va a ver usted. Inclusive en encefalia no tanto, pero es el que más remarca nuestro programa, entonces también lo coloco. Ahí les traje unos extras, varios extras de anomalías del tubo neural, porque es bueno conocerlo, ¿verdad? Que también es posible que nos lo encontremos en algún paso de la vida. Cuando hablamos nosotros del flujo normal del líquido cefalorraquídeo, sabemos de que hay una producción de estas, mayormente esta se produce a nivel de los ventrículos laterales, que está hasta arriba, en nuestra imagen, hasta arriba, donde inician las flechitas a nivel de los plexos toroideos. Entonces hay una producción de líquido cefalorraquídeo normal. Este líquido cefalorraquídeo normal, pues bueno, puede tener una producción entre los 450 a 500 ml diarios, 21 ml hora más o menos, que es lo que ronda la producción. Entonces son mediciones promedio que puede suceder. Comento lo normal porque ya después empezaré a hablar sobre lo anormal. Este flujo pues es unidireccional y posteriormente tiene un retorno, pero no es en contra del flujo de descenso, ¿verdad? Sino que busca otros sitios para su reversión, ¿verdad? Para su regresión. Entonces, en este caso, después de los ventrículos laterales, a través del agujero de Monroe, pasa al tercer ventrículo, que ese es el que queda inmediatamente después. Y después de este tercer ventrículo, que lo vemos ahí, es el segmentito que está abajo, ¿verdad? Yo creo que no me deja. Vamos a ver, chicos, no me deja, vamos a ver. No me activa el punto. Aquí está. Aquí está, yo sí. Ay, Dios, hombre. Déjenme ver esto, porque esto sí es mucha tecnología para mí. Vamos a ver si ahora sí. No, me sigo peleando ahí. Entonces, como podemos ver nosotros, inmediatamente tercer ventrículo, después viene el acueducto de Silvio, ahí se lee, le busco una gráfica en español para que usted pueda ver. Y en el acueducto de Silvio, pues ya comunica con el cuarto ventrículo tiene agujeros de Luschka que son los laterales y Magendie que son los ventrículos, y esos permiten el flujo, y drena a tres sitios lateralmente hacia cerebelo, al espacio subaracnoideo y hacia la médula, ¿verdad? Que son los sitios a donde fluye el líquido cefalorraquídeo para posteriormente absorberse, reabsorberse en las vellosidades aracnoideas, subaracnoideas. Entonces, es un flujo constante y este es cíclico, porque ¿qué es el líquido cefalorraquídeo? Es un ultrafiltrado del plasma de la sangre. Por eso es de que tiene mucha semejanza proteínica, glucémica, iónica con el suero sanguíneo, porque es un ultrafiltrado a nivel del plexo coroideo por el flujo sanguíneo. Entonces, de ahí obtenemos el líquido cefalorraquídeo. Si usted ya tuvo la oportunidad de entrar a procedimientos neuroquirúrgicos de este tipo, pues ya sabe el color del líquido cefalorraquídeo. Es bastante claro. En la medicina interna uno aprende de que es agua de roca, porque así lo describen para las punciones lumbares. Es un líquido claro, incoloro, inoloro,
y que obviamente sabemos nosotros que cumple unas funciones. Y este es el flujo normal. ¿Y por qué me es tan importante hablar del flujo? Vamos a ver más adelante por qué es tan importante reconocer el flujo que tiene el líquido cefalorraquídeo. Pues bueno, entonces sabemos de que el líquido cefalorraquídeo no solo discurre a través del sistema ventricular, sino que se reparte por el sistema subaracnoideo y medular y tiene diferentes funciones este líquido cefalorraquídeo. Y vuelvo a insistir, se produce y se reabsorbe, se produce y se reabsorbe. Y esta producción y absorción tiene que estar equilibrada para que entonces no caigamos a procesos ¿cómo se llama?, de anomalías. Pues bueno, el término hidrocefalia, a pesar de que su prefijo habla de agua, ¿verdad? Hidrocefalia, o agua en la cabeza o cabeza con agua, no es literal ese proceso, ¿verdad? Es un poco menos tosco que ese proceso, que ese término, sino que estamos hablando que la hidrocefalia es la acumulación de líquido cefalorraquídeo de manera normal a nivel del encéfalo, ¿ya? Y obviamente siempre contenido en el sistema ventricular. No es que es en el encéfalo como tal, en el parénquima cerebral como tal, sino es en el sistema ventricular. Y como yo voy a platicar más adelante en unas fotografías, esta sobredistensión o esta hidrocefalia puede llevar al proceso destructivo del tejido cerebral o a la atrofia cerebral. ¿Por qué? Porque empieza a ocupar el espacio que correspondería al parénquima cerebral y si no hay una manera de compensación, que ahorita vamos a hablar de esto, entonces se empieza a sacrificar el tejido cerebral. Y al momento de sacrificarse el tejido cerebral, entonces nosotros tenemos como consecuencia pérdida de las actividades centrales características del ser humano. Por eso ustedes van a encontrar pacientes con hidrocefalia con retraso mental. Esto más seguramente en la población pediátrica, mientras no se hayan cerrado las fontanelas. ¿Por qué? Porque en el paciente, ahorita voy a hablar con la ley de Monroe-Kelly, voy a hablar de eso, los niños tienen más complacencia a tolerar, en cierta manera, hasta cierto punto, los síntomas de hipertensión intracraniana porque se distiende el cráneo, como no está cerrado, no está sellado, entonces no manifiestan como tal un síndrome, un síndrome compartimental a nivel intracraniano, ¿verdad? O un cráneo hipertensivo. A diferencia de un adulto donde ya las fontanelas están cerradas, están soldadas, osificadas, entonces esos huesos, perdón, ahí cuidado con los micrófonos, esos huesos no se expanden, ¿ya? Entonces, como están contenidos y la bóveda craneana no es expandible, entonces manifiestan cuadros de cráneos hipertensivos, que es muy diferente a cómo se comporta en niños sin cierre de fontanelas y ya niños de mayor edad y adultos que sí ya tienen soldadas las fontanelas. La producción día, pues ya lo hablábamos. La clasificación, pues bueno, al hablar nosotros de hidrocefalia, tenemos que clasificarla en hidrocefalia obstructiva y no obstructiva, ¿ya? O también lo van a encontrar ustedes como hidrocefalia comunicante y hidrocefalia no comunicante, ¿ya? Ahí voy a regresar a la primera gráfica para que entendamos esto. Entonces, no es que sean 4 tipos, sino que la obstructiva es la no comunicante y la no obstructiva es la comunicante. Simplemente están invertidos los términos porque se sobreentiende que la que es obstrucción es porque no está comunicado el sistema ventricular. Bueno, ¿qué es la ley de Monroe-Kelly? ¿Qué es la ley de Monroe-Kelly? Creo que los que están en hospitales que tienen programas de neurocirugía, pues creo que más de alguna vez, lastimosamente no todos rotan, por lo menos Shela, los que están en Shela no todos rotan neurocirugía, entonces tal vez no han discutido mucho esto, tal vez solo en los turnos, y en algunos lugares, hospitales donde no hay pacientes neuroquirúrgicos, entonces tal vez esto no se discuta mucho. La ley de Monroe-Kelly habla sobre la presencia de 3 elementos fundamentales que conforman el contenido intracraniano. ¿Qué hay dentro del cráneo? Pues hay parénquima cerebral, hay vasos sanguíneos o circulación, que es un volumen, ¿verdad? Es un volumen hídrico porque es sangre, y 3, líquido cefalorraquídeo. Los tres tienen volumen, ¿ya? Y están ocupando un espacio dentro del cráneo. Si alguno de estos se altera, los otros 2 tienen que compensar el aumento del volumen de otro. Por ejemplo, un paciente con edema cerebral post-trauma de cráneo
que hay un edema cerebral, empieza a hincharse el tejido cerebral. Entonces, ¿cómo se empieza a edematizar el tejido cerebral debido a un proceso inflamatorio postraumático? Entonces, una de las primeras cosas que se sacrifica es la producción, tal vez no tanto la producción de líquido cefalorraquídeo, sino que el volumen de líquido cefalorraquídeo. Entonces, hay una respuesta donde se reduce la producción de líquido cefalorraquídeo y por eso, tomográficamente en un paciente con edema cerebral, una de las características es el colapso de los ventrículos laterales. Y si hacemos cortes axiales más para abajo, pues también vemos de que el flujo a nivel del sistema ventricular es menor, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está colapsando el sistema ventricular para darle espacio al parénquima edematizado. Ahora, eso es una forma de adaptación a este proceso de edema cerebral. ¿Qué pasa si el edema cerebral no mejora? ¿Ya? Entonces se tiene que sacrificar el otro elemento que conforma el volumen a nivel intracraniano. Dijimos, parénquima cerebral, líquido cefalorraquídeo y flujo sanguíneo, ya sangre. Entonces, como el líquido cefalorraquídeo, su reducción de producción, aumento de absorción y colapso del sistema ventricular, principalmente lateral, entonces, eh, entonces esto hace que como no es suficiente, entonces tiene que llegar a disminuir el flujo. ¿Ya? Y no es de que empiece a disminuir, se mande una orden de disminución de flujo, sino que el edema cerebral empieza a ocupar y hacer una compresión extrínseca del flujo cerebral, entonces definitivamente se empieza a reducir. Es por ello que un paciente con trauma de cráneo, el riesgo de muerte cerebral, si no se controla el edema cerebral que va a llevar a un cráneo hipertensivo, no se controla, pues entonces puede dar como resultado muerte cerebral. Bueno, eso es hablando de trauma de cráneo. Pongámoslo a la inversa. Lo que se está acumulando es líquido cefalorraquídeo. Entonces, al acumularse líquido cefalorraquídeo, yo les comenté que si se dan las situaciones, entonces no va a haber una opción de poder compensarlo. ¿Qué es lo primero que se compensa? Pues bueno, a través del tejido cerebral. Es por ello que muchas tomografías que usted va a observar en el hospital van a tener imágenes de la corteza cerebral atrófica. Y esto es debido a que nuestro paciente está compensando el parénquima, el aumento del contenido de líquido cefalorraquídeo por el parénquima cerebral. Entonces usted va a notar en unas tomografías que hay mucho líquido, pero hay poco cerebro, prácticamente. Y obviamente se sacrifica la neocorteza, que es lo que nos da las capacidades cognitivas superiores. Entonces, por eso va a haber a mucho paciente hidrocefálico, especialmente los que tienen macrocefalia, ¿verdad? Que sí les da un crecimiento de la cabeza, con retrasos de todo tipo, ¿verdad? Un retraso cognitivo, un retraso motriz, psicológico, psicomotriz, como usted le quiera llamar. ¿Por qué? Porque ellos ya han comprometido el tejido cerebral por la presencia de líquido cefalorraquídeo. Y esto lo vemos mucho en aquellos pacientes que son tratados tardíamente, empiezan a crecer en la cabeza, no se les, por hidrocefalia, no se les trata de ninguna manera. Entonces, cuando ya llegan a buscar el apoyo, la ayuda a un hospital, pues ya se ha sacrificado el tejido cerebral. Y obviamente no se puede revertir ese daño y tenemos como consecuencia el retraso mental de nuestros pacientes, ¿verdad? O retraso de actividad cognitiva superior. Cuando se logra hacer a tiempo, cuando el diagnóstico se empieza a hacer a tiempo, pues entonces no va a haber un compromiso del tejido, se hacen las maniobras o las terapias necesarias y el niño puede tener una vida normal en su neurodesarrollo. Entonces, la ley de Monroe-Kelly habla de que de estos tres elementos al momento no de compensarse, van a sacrificar uno de otro de los que tengamos. Volvemos a repetir que si el que aumenta el volumen es el parénquima, tiene que sacrificarse el líquido cefalorraquídeo o el volumen vascular. Si lo que aumenta es el volumen, el de líquido cefalorraquídeo, pues se tiene que sacrificar o el tejido cerebral o el volumen vascular. Y cuando hay un aumento del volumen vascular, que típicamente es porque sale del vaso cuando son los hematomas, pues también se da un colapso del sistema
ventricular y en segundo plano, pues el sacrificio del tejido cerebral. Entonces, sí vemos de que la ley de Monroe-Kelly es aplicable según las necesidades y patología de nuestro paciente. Aquí tenemos unos datos que nos hace referencia de qué causa los procesos de hidrocefalia en nuestros pacientes. Vale la pena. Aquí ya tenemos nosotros elementos congénitos adquiridos. Los congénitos, pues definitivamente, en la gran mayoría de ellos son insultos que muchas veces van en lo nutricional durante el proceso embriológico. Y no digamos que solo pueden ser insultos nutricionales o falta de recursos nutricionales, sino que cualquier circunstancia que pueda alterar el equilibrio durante el proceso embriológico de cierre del tubo neural va a causar defectos de este proceso. La formación del tubo, cierre del tubo, entonces va a dar como resultado cualquier anomalía del tubo neural. Entonces, no simplemente hablemos del aspecto nutricional, sino que como toda anomalía congénita puede existir algo que va a causar esa anomalía en el proceso embriológico, que es de formación, y por ende tener como resultado anomalías congénitas. Entre estas, que van a causar hidrocefalia no comunicante, o sea, que está obstruida el sistema ventricular, está la estenosis del acueducto de Cilio, el síndrome de Dandy-Walker, Arnold-Chiari, aneurismas de la vena de Galeno, que esto hace una compresión extrínseca, atresia de los orificios del cuarto ventrículo. Entonces, todo esto lo que va a causar es una obstrucción, por eso es no comunicante, porque algo va a obstruir congénitamente el flujo normal en el líquido cefalorraquídeo y por eso se va a empezar a acumular en el sistema ventricular. ¿Dónde se va a empezar a distender? Pues depende del nivel donde se encuentre la obstrucción. Entonces, usualmente lo que vemos dilatado siempre son los ventrículos laterales, que son los que más obviamente nosotros no perdemos al momento de ver una tomografía y que la podemos ver en diferentes cortes. Ahora, la persona puede nacer normal, sin ninguna obstrucción, sin ninguna anomalía en el flujo normal del líquido cefalorraquídeo, pero por alguna razón puede desarrollar un proceso obstructivo en el sistema ventricular. Y a esto le llamamos adquiridas. Las causas adquiridas de una hidrocefalia no comunicante, o sea, obstructiva. Esto puede ser estenosis adquiridas del acueducto debido a adherencias por infección o por hemorragia. Ejemplo, una infección por tuberculosis a nivel meningio y que causa un proceso, una meningitis de este tipo, o viral, o bacteriana, o un absceso cerebral, o eventos hemorrágicos que causan una hemorragia intraventricular o subaracnoidea. Todo esto puede causar adherencias y ser causantes de la obstrucción a nivel del sistema ventricular. Tumores, ¿verdad? Tumores, quistes al nivel extra ventricular, fuera del ventrículo, pero que está cercano y hace una compresión, o inclusive en el sistema intraventricular, como los ependimomas, que pueden ser neoplasias que al final terminan obstruyendo la vía de drenaje del líquido cefalorraquídeo. Ya hablábamos que los tumores parenquimatosos, o sea, el parenquima cerebral también puede causar una compresión y cualquier lesión ocupante de espacio. Aquí podemos inclusive pensar de abscesos cerebrales que están haciendo una compresión, hemorragias que pueden hacer una compresión o cualquier circunstancia que va a hacer una compresión extrínseca al sistema ventricular. Esto es adquirido, ¿ya? Porque nació correctamente, nació sin ningún problema, sin ninguna anomalía, pero posteriormente, debido a algo, se causó la obstrucción. Ahora, cuando hablamos nosotros de comunicante, es aquella que todo el sistema ventricular está normal, está patente, está permeable. O sea, hay un flujo normal de líquido desde el plexo coroideo, desde que se forma a nivel del plexo coroideo de los ventrículos laterales hasta sus desembocaduras, hacia la cisterna magna, hacia la médula y hacia el espacio subaracnoideo, todo ese flujo está normal. Pero ¿por qué se da la hidrocefalia si no hay obstrucción? Pues el problema es por absorción reducida en las vellosidades subaracnoideas, o sea, se produce una cantidad de líquido cefalorraquídeo normal, pero se absorbe muy poco, ¿ya? Entonces siempre va a estar acumulando más líquido cefalorraquídeo del que puede absorber. Entonces, si pongámosle en promedio se producen 21 ml hora,
En esa hora, pues, en teoría se tendría que absorber esos 21 ml hora, por ejemplo. Pero este paciente solo absorbe 5 o 6 ml hora. Entonces está hablando que hay un déficit de absorción que ronda los 15 ml. Si lo multiplicamos por 24, entonces allá podríamos tener una idea de cómo es que se está dando esta acumulación. Entonces, sí se da una hidrocefalia, no porque hay una obstrucción, sino que hay una reabsorción del líquido cefalorraquídeo reducida. Y esto lo puede causar infecciones como la tuberculosis, hemorragias subaracnoideas, traumatismos, meningitis, carcinomatosa. Y ahí la lista puede seguir. Solo con infecciosas pueden ser un montón. ¿Ya? Entonces, algo que entorpece la capacidad de reabsorción a nivel de las vellosidades. Allí es donde entonces nosotros tenemos como resultado una hidrocefalia. Comunicante, porque todo fluye correctamente, pero o no se absorbe correctamente o la producción de líquido cefalorraquídeo es excesivo. El flujo es normal, se reabsorbe normalmente en las vellosidades, pero su producción está por encima de la tasa normal de formación de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en este caso hay más producción, pongámosle el doble, el triple, el cuádruple de líquido cefalorraquídeo. Entonces, las vellosidades no tienen la capacidad de reabsorber esa tasa tan alta de producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, se acumula. Y esto al final da como resultado hidrocefalia. Otra causa que puede ser la mayor viscosidad del líquido cefalorraquídeo, y esto está muy vinculado a al alto contenido de proteínas que pueda haber. Entonces, cualquiera de estas puede ser motivo de una hidrocefalia comunicante o no obstructiva. Todo el sistema ventricular está libre, no hay ninguna obstrucción, pero por reducción de su absorción, por una producción excesiva, o por una viscosidad aumentada, esto se acumula y da como resultado la hidrocefalia. Aquí tenemos algunas imágenes y aquí me gusta a mí comparar. Vean, esto es un solo corte. Para ver hidrocefalia, pues muchas veces basta un solo corte, ¿verdad? Pero las tomografías pues tienen distintos cortes cada 5 milímetros, dependiendo cómo se pide hacer la tomografía, pero usualmente tiene un corte cada 5 milímetros. Entonces nosotros vemos el corte axial seriado de la bóveda craneana y podemos ver estas imágenes cómo va aumentando, dónde comienza la dilatación, dónde termina. Y lo que yo les quiero mostrar acá es cómo está el lado izquierdo, cómo se dilatan los ventrículos laterales. Cono anterior, cono posterior y obviamente izquierdo y derecho de los ventrículos laterales. Esto es previo al tratamiento, porque ya colocado un tratamiento nosotros logramos el colapso de los ventrículos laterales. Ahorita vamos a platicar el tratamiento. Eso hiperdenso que se ve ahí es los catéteres que se utilizan de derivación, pues lo que hacen es que usualmente es en procesos, bueno, se seleccionan, pero la mayoría son obstructivos. Entonces se procede a derivar, su nombre lo dice, derivaciones, para que ya no se reabsorban en el mismo sitio o para que se reabsorban y llevar el líquido a un sitio donde también se va a reabsorber y así evitar que una hidrocefalia progrese. Aquí hay otra imagen, vean, lo que me llama la atención de esta imagen es de que hay una ventriculomegalia debido a la hidrocefalia, pero vean la corteza, vean el parénquima cerebral, ya se ve atrofiada, ¿ya? Y eso nos habla de que el proceso hidrocefálico no se ha tratado en tiempo. Entonces, la hidrocefalia está comprometiendo el flujo del parénquima y por ende necesita espacio para seguir acumulando. ¿Y a expensas de qué? A expensas del tejido cerebral. Y esto es peligroso en niños porque entonces vamos a tener niños con retraso cognitivo significante, severo, si nosotros no lo hacemos a tiempo. En adultos usualmente ya no sucede tanto esto porque antes de que, en horas, en días, antes de que pueda empezar a haber una atrofia cerebral, que es un proceso más lento, más crónico, el paciente presenta manifestaciones de cráneo hipertensivo. Entonces, eso es lo que hace que acudan y que sean tratados más prontamente. Lo que sí es de que sí puede llevar a la disminución del flujo cerebral y que llevar a muerte cerebral más inmediato que el otro. El otro llega a atrofia cerebral. Esto puede llevar a muerte cerebral si no se atiende rápidamente, pero hay menos lesión atrófica del cerebro.
Aquí una imagen de cómo se ve la muestra patológica, vea cómo el ventrículo llega a crecer, ¿verdad? Significativamente, el corte tomográfico y el corte patológico del cerebro para ver cómo se compara donde se ha dilatado completamente el ventrículo. Y esto es por el alto contenido de líquido cefalorraquídeo o la hidrocefalia. ¿Cuáles son nuestras opciones en nuestro paciente? Pues bueno, tenemos una opción médica. Usualmente esto va a estar muy vinculado por el tipo de hidrocefalia, por el flujo cómo se comporta el flujo del líquido cefalorraquídeo. Cuando es por excesiva producción o una lenta reabsorción, es más permisible que yo pueda venir y dar diuréticos centrales o que van a incidir directamente en la producción de líquido cefalorraquídeo. Es la famosa acetazolamida, que esta sí disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo. No son diuréticos de ASA, no son diuréticos hiperosmolares, sino que es un diurético específico para la disminución de producción de líquido cefalorraquídeo, y por eso la acetazolamida es su prototípico, el que usualmente se usa, para que entonces la producción de este líquido cefalorraquídeo sea menor. Entonces, es una forma de mantenimiento de nuestros pacientes que tienen hidrocefalia y que puedan ser de causa no obstructiva o comunicante, ¿verdad? No siempre, porque hay veces que ni siquiera esa regulación a través de medicamento es suficiente para que se mantenga en una forma equilibrada la producción y reabsorción. Entonces, cuando esto fracasa, ¿verdad? Y en la mayoría de pacientes con hidrocefalia no comunicante o obstructiva, pues se opta a las derivaciones. ¿Y qué son las derivaciones? Pues es buscar una forma alterna, un puente, un shunt que nos permita llevar el líquido desde los ventrículos laterales hacia otro sitio. Obviamente no lo llevaríamos nosotros al mismo sitio saltando el sitio de obstrucción, técnicamente es más complejo. Entonces se buscan otros sitios, que usualmente son cavidades, donde se puede recuérdense que este ultrafiltrado termina también en los plexos venosos, entonces prácticamente el líquido cefalorraquídeo se lleva a la circulación sanguínea otra vez. Entonces, o se busca un sitio donde se absorba tal cual es un líquido cefalorraquídeo, o se ingresa directamente a la circulación. Entonces, por eso tenemos diferentes opciones. Las tres que voy a mencionar son las que se utilizan más. Técnicamente yo solo he visto una de ellas y realizado, las otras dos pues solo teóricamente las he visto, las he leído, entonces no he tenido oportunidad de verlas. Me imagino que una de ellas, a pesar de no es tan complicada de realizarla, pero la verdad que nunca he hecho una de ellas porque la mayoría la he manejado por derivación ventrículo-peritoneal. Entonces el nombre que le doy, eso va a ser la derivación, de dónde a dónde va. Derivación ventrículo-peritoneal es la más común y yo sé que muchos de ustedes ya vieron. Nosotros hacemos una punción en un ventrículo izquierdo-derecho y provocamos un descenso subcutáneo, o sea, hacemos la punción, tenemos que hacer una incisión a nivel de cuero cabelludo hasta llegar al cráneo. Hacemos una trepanación del cráneo para tener acceso ya a la dura madre. Ahí hacemos una punción con ¿cómo se llama? Nuestra aguja, ya identificado, obteniendo líquido cefalorraquídeo, que obviamente ahí es un poco difícil de fallar porque casi todo es líquido. Entonces, esto usualmente se hace con una punción dirigida hacia la pupila, ¿verdad? Esa es la dirección que hacemos la punción, que ahí es donde tenemos que encontrar, pero como es grande el ventrículo, está ahí extendido, pues usualmente no se falla. Ya con eso dejamos introducido nuestro catéter, de derivación. Este lo dejamos a nivel debajo del tejido del cuero cabelludo. Le conectamos un sistema, una conexión de material de Silastic que vamos a llevar subcutáneo de la región temporal a la región de cuello, subcutáneo, estoy hablando que no voy a superar las fascias. Después lo llevo por el tórax subcutáneo, llego a abdomen subcutáneo, y en abdomen ya me encargo de hacer una incisión hacia la cavidad peritoneal y reintroduzco mi catéter, que está conectado a la punción ventricular, y lo dejo colocado en la fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? O por razones lógicas, porque un proceso séptico por una apendicitis aguda que nunca podemos predecir,
pues nos llevaría inmediatamente a una meningitis, ¿verdad? Entonces se deja al lado izquierdo para este tiempo, si se da un proceso de este tipo, para derivar a nuestro paciente, hacer una ventriculostomía mientras el proceso séptico intraabdominal se mejora, ¿verdad? Entonces esto, por eso es que ustedes ven a los pacientes que se les palpa el catéter de derivación a nivel de la región temporal, cuello, tórax y en abdomen, pues se pierde porque nuestra incisión es una pequeña incisión mediana, subxifoidea porque es bastante alta, donde también hacemos una incisión pequeña a nivel de la fascia porque solo es para introducir el catéter, fascia, músculo y peritoneo, y solo introducimos el catéter y ahí damos como terminado el proceso de derivación. Como les digo, gracias a que el programa aquí en Shela de cirugía sí nos permitía tener la instrucción supervisada y la realización supervisada de estos procedimientos, pues tuve la experiencia de hacer colocaciones de estas válvulas de derivación. Esas también tienen flujos, ¿verdad? Dependerá el flujo según el grado de hidrocefalia que se tenga y la necesidad de drenaje según sea el caso. Entonces ya en su momento se tiene que clasificar al paciente qué tipo de válvula va a necesitar, qué flujo va a necesitar según la producción o la acumulación de líquido cefalorraquídeo que tiene. Usualmente en promedio se inicia con una de flujo medio, ¿verdad? Y que usualmente es suficiente para tratar una hidrocefalia. Y si hay volúmenes mayores, pues se tiene que usar un flujo alto, y si hay flujos menores, pues una válvula de flujo. Si hay hidrocefalias pequeñas, entonces menor flujo, pero usualmente el promedio es una válvula de flujo medio. El tiempo de vida, pues bueno, se espera de que uno no tenga complicaciones en estos procedimientos. No se puede predecir cuándo se van a tapar. El material es una clave, ¿verdad? El material y el proceso de generación de adherencias y de detritus en la cavidad abdominal, pues eso puede determinar de que un paciente tenga una reintervención para una recolocación de válvula. Entonces se tendría que valorar si es la obstrucción arriba, en el punzón que está dentro del ventrículo, o en alguna parte del catéter. Entonces, ya con eso nosotros podemos tomar la decisión de ir a hacer un recambio únicamente de alguno de los catéteres o hacer la recolocación de todo el catéter de derivación. Esa es una forma, esa es la más común. Pero, ¿y por qué se manda al peritoneo? ¿Por qué? Porque el peritoneo hay líquido peritoneal, que es muy semejante al líquido cefalorraquídeo porque también es un ultrafiltrado. Entonces, prácticamente ahí el peritoneo tiene la capacidad de absorción a través de gradientes de concentración y la difusión iónica. Entonces, prácticamente es un sitio donde va a realizarse el intercambio o la absorción de este líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Entonces, así es como compensamos la hidrocefalia que tiene nuestro paciente. Si esto no fuera así, si por alguna razón no se puede usar la cavidad abdominal, entonces también se puede optar la cavidad pleural. La cavidad pleural también hay una cantidad de líquido pleural que se forma ahí que se reabsorbe constantemente. Entonces yo puedo dejar en lugar de irme a la cavidad peritoneal, puedo irme a la cavidad pleural. En la cavidad pleural dejar mi catéter y ahí que esté goteando y drenando todo el líquido cefalorraquídeo que al final de todo se va a reabsorber. Y con esto, pues bueno, yo tengo evito el desarrollo de la hidrocefalia. Y como una última opción, que técnicamente también es más exigente, es hacer derivaciones ventrículo-atriales. O sea, yo tener que llegar al atrio y dejar introducido en el atrio del corazón, el atrio derecho, la aurícula derecha, dejar introducido mi catéter para que prácticamente termine drenando ahí. Obviamente es técnicamente más exigente la técnica. Entonces, por eso es de que no es de las que se optan, sino que son de las que se tienen como último recurso o en casos seleccionados por razones muy específicas. Entonces, derivaciones ventrículo-peritoneales, derivaciones ventrículo-pleurales y derivaciones ventrículo-atriales son las opciones que tenemos para el manejo quirúrgico de hidrocefalia. Ahora, si hay hidrocefalias por una causa extra ventricular, o sea, obstructivas, extraventricular, y es operable, pues bueno, eso puede ser una solución. Lastimosamente muchas veces no es así, el acceso es un poco muy difícil, la lesión es infiltrativa, entonces por eso mismo se tienen que decidir la toma de decisión de cuál va a ser el manejo de nuestro paciente para el manejo de su hidrocefalia.
Bueno, terminamos ahí un poquito con hidrocefalia, pasamos a otra anomalía, que es anomalías del tubo neural, pero ya específicamente de las regiones vertebrales, ¿verdad? De la espina. Entonces aquí las manifestaciones que podemos tener de espina bífida pueden ser a través de meningoceles y mielomeningoceles. La diferencia de ellos lo dice su nombre. El meningocele es una falta, es un fracaso del cierre de la columna vertebral con protrusión de las meninges, ¿ya? Y en este caso, cuando hablamos de meningocele, es únicamente la protrusión de la meninge a través de la columna que ha fracasado su cierre. Puede ser a nivel cervical, torácico, lumbar o sacro. Pueden ser múltiples o varias, no puede ser que sea más de uno, pero la diferencia con el mielomeningocele es de que no solo protruyen las meninges, sino que también toda la estructura de la médula espinal. Entonces, en estos pacientes, el paciente con meningocele va a tener su protrusión en la columna, a nivel de la columna, pero no va a tener manifestaciones nerviosas. Va a tener control de esfínter. Bueno, esto depende también del nivel, ¿verdad? Porque estoy hablando de las lumbosacras, usualmente tienen, bueno, de arriba para abajo, donde si hay un mielomeningocele, van a estar alteradas todas las estructuras de la lesión para abajo, ¿verdad? Todo el estímulo nervioso va a estar alterado o abolido desde la lesión para abajo, ¿ya? En cambio, en las meningoceles únicamente es la presencia de la protrusión sin ningún compromiso neurológico. Y por eso es de que nosotros vemos acá en la figura del lado izquierdo, debajo de meningocele, está la imagen de un mielomeningocele, donde está la protrusión de las meninges, pero incluye la médula espinal. Usualmente están desorganizadas y no tienen continuidad, y por esa razón es de que los pacientes tienen manifestaciones neurológicas. Y como usted ve, el lado derecho, debajo donde dice mielomeningocele, está la imagen de un meningocele, donde solo es la protrusión de la meninge, pero la médula espinal está en el canal medular sin alteración y está organizada. En estos pacientes, pues bueno, el meningocele, en ambos lo que se opta es hacer escisión de cualquiera, el mielo y el meningo. En el meningo, pues obviamente se trata de hacer una escisión y un cierre del canal medular con colgajos para protegerlo y evitar fugas de líquido cefalorraquídeo. El mielomeningocele también hace lo mismo, pero tratando de rescatar las fibras que se puedan y esperar una reconexión, que esto siempre tiene una tasa muy baja de recuperación. ¿Por qué? Porque recuérdense que el tejido nervioso es muy pobre en recuperación y restitución para el funcionamiento normal. Si se lesiona o si viene ya lesionado, es difícil que nosotros tengamos una opción de que recupere función. Los mielomeningoceles y los más que cualquiera de estos puede estar asociados a anomalías del sistema nervioso central como hidrocefalia. Por eso es de que vemos por acá una imagen que relaciona a ambos. Esta es una forma más clara de poderlo hablar. La espina bífida oculta, donde hay un fracaso del cierre, pero no es evidente. Muchas veces solo la evidencia es un mechón de pelo, ¿verdad? Que ese mechón de pelo es un signo clínico de una espina bífida oculta, que entonces nos tocará hacer el estudio de imagen, una radiografía o en su caso, preferentemente una resonancia para especificar este tipo de lesión. Un meningocele, que es la protrusión de meninges, ¿verdad? Sin compromiso neurológico, y un mielomeningocele es la protrusión de meninges con compromiso medular, ¿verdad? Y manifestación neurológica. Aquí tenemos una imagen donde hay una anomalía, un meningocele torácico alto, T1, T2, y un sacro en el mismo paciente. Entonces hay que trabajarlos al mismo tiempo. Siempre a estos pacientes se les pide la resonancia previa a la cirugía para poder hacer la evaluación de cómo se encuentra el canal medular y la estructura neurológica. Usualmente también, si el paciente que es el lumbosacro o lumbar, vemos nosotros que no hay movimiento del miembro inferior, no vamos a ver control de esfínteres porque son recién nacidos, pero no hay movimiento de las estructuras de miembros inferiores, entonces podemos asumir de que el paciente tiene un mielomeningocele, aunque no le hemos hecho la resonancia. Ahora, si hay movilidad, podemos suponer de que el paciente tiene un meningocele, que obviamente tiene un pronóstico funcional más apropiado.
Obviamente también a los riesgos quirúrgicos también tenemos que ponerle ahí un asterisco, pero tiene mejores pronósticos que un mielomeningocele. Ultrasonográficamente, ahora con el avance ultrasonográfico prenatal, pues hay forma de hacer diagnóstico y en su sitio, si hay dónde realizarlo, hay neurocirujano fetal, pues entonces también esto puede ser tratado intraútero. Pero eso es media vez que tenga las opciones. ¿Qué se hacen? Pues si es un meningo, es una meningoplastía, si es un mielomeningocele, es una mielomeningoplastía, que aquí hay opciones de cómo hacerlo, hacerle una excisión en boca de pescado, pero tenemos que asegurarnos a que cierren los bordes, ¿verdad? Y tenemos que dejar ahí afrontado, cerrado, lo más hermético posible, para que no haya nada de fuga de líquido cefalorraquídeo del canal medular para afuera, ni que haya entrada de microorganismos hacia el canal medular y que nos cause una meningitis a nuestro paciente. Entonces tenemos que dejarlo lo más cerrado posible en los planos de estructuras blandas que contengamos. Hacemos una boca de pescado como la imagen de la izquierda. Y si no, también puede realizarse una rotación de colgajos. En este caso, se hace la excisión, pero yo roto colgajos de las regiones laterales de la espalda. Entonces yo con esto hago la cobertura del área que yo he quitado y con eso ya hago la plastía de la región donde se encontraba mi mielo o mi meningo cele. La anencefalia, pues es otra anomalía. Aquí, ¿qué es lo que fracasa? Fracasa la formación de la bóveda craneana. Si se da cuenta, hasta aquí tenemos nosotros, de una manera normal, la anencefalia hace referencia a una no formación del encéfalo, ¿ya? Y que puede también estar incluida la no formación de la bóveda craneana. Entonces, esto es el lado izquierdo es lo normal, del lado derecho tenemos un cerebro desorganizado, y un tronco encefálico conservado, a lo que llamamos merocrania, y el anencéfalo es aquel que no tiene cerebro, ¿verdad? Que lastimosamente se formó así, solo tiene tronco cerebral y puede haber solo una cobertura por piel y no hay una formación de bóveda craneana. Es por ello que estos niños muchas veces simplemente tienen respuestas vegetativas o respuestas instintivas. Llorar, succionar, eh, defecar, que eso es lo más, y respirar muchas veces, ¿verdad? Que todo esto tiene un control a nivel del tronco cerebral. Sin embargo, la expectativa de vida es muy baja, ¿verdad? Veíamos ahí una fotografía que puede ser unos meses, pero no se va a poder tener una expectativa de vida. Y si se alcanza unos meses más de vida, pues a sabiendas de que su capacidad cognitiva va a ser nula, ¿verdad? Los anencefálicos que he visto han nacido todos muertos, ¿verdad? No he visto a ningún anencefálico vivo. Esos son unos ejemplos de la red, ¿verdad? Yo, como les digo, sí tuve la experiencia de ver pacientes recién nacidos anencefálicos, ¿verdad? Muertos, que murieron, venían ya como mortinatos, o que murieron en los primeros minutos de vida, porque obviamente no todos van a tener esa capacidad de adaptabilidad que se requiere, ¿verdad? Se hace referencia que esos son similares a los sapos, ¿verdad? Que eso es muy clásico ver la fase que es similar a un sapo para uno clasificarlo como anencefálico, ¿verdad? Bueno, solamente algún comentario, alguna duda. Hay diferentes anomalías del tubo neural, pero como les digo, no, lastimosamente no nos podemos entrar a todos. Inclusive en encefalia no es muy común, el resto es menos común todavía. Estos son los más comunes que van a ver. Por lo menos en el programa de cirugía donde yo me entrené, era pan diario de cada día, hidrocefalia y meningocele y mielomeningocele. Esos siempre habían para ver entre las anomalías del tubo neural. Por ahí mirábamos alguna anomalía extra, ¿verdad? Entre las espinas bífidas que hay, por ahí podíamos notar alguna que otra. También podíamos ver, ay Dios, vamos a ver, sinastosis, tal vez alguna vez vi, tal vez contadito. Y es muy bajo la incidencia de otras anomalías, pero sí hay que notar de que puede ocurrir o podemos ver, encontrarnos algunos datos que nos puedan tener en cuenta para esto, ¿de acuerdo?
Entonces ahí en su bibliografía pues hay unos documentitos ahí específicos de anencefalia, algunos de columna vertebral y algunos otros de solo, de efectos del tubo neural, pero por lo menos es más de lo que tenemos en el libro. Y a mí lo que me interesa, fuera de que hay que examinarlos y todo, es de que usted lea, ¿verdad? Porque así aprende a conocer algunas anomalías de estos que van a presentarse en algún momento. Muchos de ellos, como estoy hablando mucho de patología pediátrica, es posible que usted vea la perspectiva en el módulo de pediatría de 5º año y que de ahí termine usted afianzando algo que por acá leemos, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario, alguna duda? Ay, no tomé, no grabé otra vez, Dios mío. Ronnie, recuérdeme, Ronnie, así aunque sea un pedacito grabo. Tiene tiempo de caducidad los videos, entonces también es esta razón por las que no siempre grabo, ¿verdad? Que ya está determinado. Sí, Claudia, dime. Dime o escribe. Lo que tú quieras. ¿No? Solo fue una levantada en falso. Muy bien, entonces nos saludamos el día de mañana. Mañana juega al Real, mucha. No sé qué voy a hacer. Entonces, tal vez, si está bueno el partido, nos conectamos a las 3:30. Ahora, si ya van goleando el Real o el Real ya tiene resuelto todo, entonces nos conectamos a las 3. ¿De acuerdo? Ahí yo les escribo en el ratito que estemos. Vamos a ver qué tema nos toca mañana, porque si es largo, si estamos desde las 3, voy a revisar, creo que es atresia esofágica o hernia diafragmática. No sé si me da tiempo de darlo en media hora, pero ahí vamos a ver qué hacemos. Para todos, muy buena tarde, que estén muy bien. Isabel, dime. Doctor, buenas tardes. Disculpe, ¿será que puede repetir las 3 derivaciones? Derivación ventrículo peritoneal, derivación ventrículo pleural y derivación ventrículo atrial, ¿verdad? El nombre dice de dónde va. Del ventrículo a peritoneo, del ventrículo a cavidad pleural y del ventrículo a aurícula derecha. Muchas gracias. No hay pena, Isabel. ¿Está bien? Entonces nos saludamos mañana, chicos. Gracias a ustedes por estar acá y que tengan muy buena tarde y éxitos mañana en su actividad de mañana. Que estén bien. Gracias, doctor. Feliz tarde.